Doctor David Suárez Tamayo, especialista en Derecho Público, gracias por estar con nosotros aquí en Clicracia, el poder de la información a un clic, la democracia y la información, formación para la democracia. Bienvenido, doctor David. Roger, buenos días para ti y todos tus oyentes, las personas que nos escuchan hoy en la mañana. Muchas gracias, señor. Internautas, oyentes, televidentes, todavía seguimos saliendo por la pantalla, primera pantalla, a través de CNC y de Cable Plus de Oriente. Un saludo muy especial a nuestros televidentes de Cable Plus de Oriente en Guarne y otros municipios del Oriente Antioqueño. Pero estamos especialmente saliendo por vía digital, el canal.co. Estamos a la moda que hemos haber estado desde hace como 8 años, pero siempre nos daba miedo como zafarnos de la primera pantalla, pero aquí estamos. Oiga, doctor David, qué rico que esté con nosotros y lo molestamos pues, para que nos ayude a entender un poquito esto que está aconteciendo en torno a lo que se ha venido señalando como un supuesto, a ver, se habla de complot, de conspiración, de golpe de Estado, en fin, usted con todo el contexto que conoce, ¿qué nos puede aclarar? ¿Realmente se está acercando esta circunstancia a un golpe de Estado? Bueno, Roger, mira, creo que tal vez alguna vez lo hemos comentado. Yo creo que en Colombia, y todo, me incluyo, yo no me voy a excluir, Roger, coloquialmente hay veces abusamos del uso del lenguaje, abusamos del uso de las palabras y llamamos a cualquier presidente dictador o llamamos a cualquier gobierno nuestro dictadura. O hay veces una oposición fuerte o palabras altisonantes contra un gobierno, entonces ya lo vamos a llamar golpe de Estado. O porque un señor en un almuerzo, en un restaurante dice hay que obligar a sacar a ese presidente, entonces ya le ponemos la expresión de sedición, de subversión, de conspiración, de golpe de Estado. Entonces creo que hay veces, Roger, somos un poco histéricos, me perdona la palabra, un poco histriónicos en el uso del lenguaje, ¿sí? En el uso de las palabras. Y es curioso, Roger, por lo siguiente, porque recuerda que hay una frase muy manida, a mí no me gusta usarla, pero la usa mucha gente, que dice: Colombia es la república, la democracia más fuerte de América Latina. Y con eso se quiere significar, Roger, que a diferencia de otros países, la mayoría de los otros países de Latinoamérica en los últimos 60 o 70 años han tenido dictaduras, han tenido golpes de Estado, ¿sí? En cambio, en Colombia, Roger, usted recordará que salvo el famoso periodo de Rojas Pinilla, por allá en 1953-57, que realmente no fue un golpe de Estado, pues sería golpe de Estado porque el presidente lo hicieron a un lado, a Laureano Gómez, pero de alguna manera fue casi que un acuerdo político entre liberales, conservadores, de que había que hacer una transición, y por eso pusieron a Rojas Pinilla mientras se adelantaba el Frente Nacional. Entonces, yo creo, Roger, y también con todo el respeto, Álvaro Leiva, no sé, Álvaro Leiva está respirando odio, Álvaro Leiva respira rencor. Miremos que esas cartas extensas que viene publicando hace 2 o 3 meses, Roger, a mí me parece que no son de la altura de un ex canciller, no es de la altura de un ministro de Estado, y no es de la altura de una persona que lleva 40 años en el servicio público. Es que yo no sé, Roger, Álvaro Leiva va a tener más de 80 años, creo que tiene como 82, 83. Entonces me parece que una persona con esa trayectoria, y si usted lee las cartas, pues entran cosas muy privadas, muy íntimas, muy personales del gobierno Petro. Entonces yo creo que ya es como una obsesión, una fijación que tiene el señor Leiva frente al presidente Petro. Y yo quiero decirle algo, hombre, Roger, un golpe de Estado, una subversión o una sedición, ni se arman 2 o 3 días, ni la arman 1 o 2 personas. Entonces yo diría que Álvaro Leiva no tiene el poder, no tiene la capacidad hoy día pues, de poder armar una cosa de ese tamaño, de ese talante. Doctor Suárez, ¿cómo le va? Hola Germán, qué gusto verte, tiempo sin verte. Tiempo sin hablar. Sí, señor. Doctor Suárez, lo que pasa es que cuando escuchamos esos audios de Álvaro Leiva, que suponemos que no son de ahora, son de hace ratico,
pues él habla de que este señor tiene que salir, de que hay que sacarlo del poder, y menciona personas y menciona hasta el Clan del Golfo y el ELN, y también surge la inquietud de con quién estaba hablando, quién era el interlocutor ahí, porque no sabemos qué tan importante sería la persona con la que estaba hablando, y aparte de eso que se dice en el audio coincide con lo que ha pasado durante toda esta época, que es las pastorales del señor Álvaro Leiva, porque esas pastorales han tenido eco en los medios de comunicación, sobre todo los tradicionales, y le han dado con todo y dan por hecho que en efecto el presidente es drogadicto, que no tiene facultades para estar en el cargo, que se tiene que hacer un examen, que se voló en Ecuador para reunirse con un narco, que se voló en Panamá no sabemos para qué. Es decir, una cantidad de cosas que, a pesar de que el señor no tenga el poder, como usted dice, pero esas pastorales tuvieron mucho eco, y la misma oposición se valió de ellas para reafirmar su idea de que Petro no debe continuar en el poder. Claro, usted tiene razón, Germán, y aprovecho para esto. Mire, las cartas tuvieron eco, incluso en la oposición, pero hay una cosa que debemos resaltar. Yo resaltaría, Roger y Germán, mire cómo incluso la oposición, incluso gente muy contraria a Petro, ha salido a manifestarse en defensa de la democracia, en defensa de la República, y han manifestado que no estarían de acuerdo en que se acudiera pues a un sistema, a un modelo, a un mecanismo ajeno a la Constitución o ajeno a la institucionalidad para, digámoslo así, entre comillas, derrocar, revocar, derogar o sacar del poder al presidente. Digamos que, salvo algunas voces aisladas, digamos que los partidos políticos, los grandes líderes, siempre han sido como muy respetuosos de la democracia, de las instituciones, y de que al presidente Petro se le debe respetar su periodo constitucional. Distinto es que se le haga control, que se le haga oposición. Yo siempre lo he dicho, Roger y Germán, a Petro hay que derrotarlo actualmente, mientras esté en el gobierno, hay que derrotarlo en las altas cortes, ¿sí? Cuando cada que dicte un decreto, o sea, por ahí una ley contraria a derecho, entonces la pelea hay que darlas en la Corte Constitucional, en el Consejo de Estado. A Petro hay que derrotarlos en el Banco de la República, para que se siga manejando la economía como históricamente se ha manejado en Colombia, que diríamos que se ha manejado de manera responsable. A Petro hay que derrotarlo en los medios de comunicación, porque esa es su esencia es ser activista, incendiario, pero entonces ese no es el juego que se le debe hacer. Entonces, si bien las cartas de Leiva, como usted dice, hermano, han tenido eco. ¿Y por qué tienen eco? Claro, porque a la oposición sí le gusta eso, a la oposición sí le gusta deslegitimar al presidente, hacerlo quedar mal, hacerle ver sus debilidades, que insisto, para mí no es de buen gusto, o sea, determinar si Petro tiene X o Y tendencia sexual, o si tiene excesos con el alcohol, o incluso con estupefacientes, en la medida que no afecte al gobierno, al ejercicio del poder público, eso no nos tendría por qué interesar. Mire, hay antecedentes. Virgilio Barco, todo el mundo sabe, Virgilio Barco los últimos 6, 8 meses prácticamente no gobernó, era una persona enferma, ¿sí? Y sin embargo ahí estuvo hasta el final de su periodo. No era el caso pues de Petro, no era por supuesto uso de alcohol o de estupefacientes, era un problema pues de salud general, pero gobernó sus últimos 6, 8 o 10 meses bastante enfermo y bastante aislado de la vida pública. Entonces, yo insisto, con mucho respeto, pero a mí me parece lo de Álvaro Leiva, tanto las cartas como estos audios, un poco delirantes, ¿sí? Me parece que es más como una manifestación de ese odio, de ese rencor con el que él salió del gobierno. Yo siempre he dicho algo, Roger, mire, Álvaro Leiva es un tipo de 40 años o 50 años en la vida pública, conocía a Petro desde hace muchos años, hizo campaña con Petro, gobernó con Petro 2 años. ¿Por qué sale ahora a decir o a contar esas cosas? Es decir, eso es muy extraño, ¿sí? Él sabía con quién iba a gobernar. O sea, a mí siempre me ha parecido que esas personas que gobernaron con Petro y salieron después a hablar mal de él, es como si no supieran quién era Petro. Es como si no hubieran conocido a Petro. Entonces, ahí es donde está la incongruencia. O sea, alguien que haya estado con Petro en campaña o que haya estado en su gobierno 2 o 3 años, pues perfectamente se da cuenta qué tipo de persona es y qué talante. Entonces, ¿por qué estuvieron ahí 2 años? ¿Por qué estuvieron ahí 3 años? ¿Y por qué mientras estuvieron en el gobierno no manifestaron nada? Entonces, salen del gobierno mal
porque Leiva salió mal del gobierno, entonces es ya una cosa como muy personal, una cosa ya como muy personal contra Petro. Entonces, la verdad, a mí lo de Leiva no me genera pues ninguna seriedad, ningún rigor. Bueno, dice por allí Clayton, un internauta nuestro, y doctor Roger, ese golpe blando es evidente. A ver, respóndale usted una vez. Ese Álvaro Leiva es un miserable. Su padre intentó tumbar a Samper, familia golpista al parecer. Bueno, a propósito, por ahí leí algo, no sé si era cierto o no, las redes, usted sabe cómo son, doctor David Suárez, que están cargadas de fake news, que el papá de él, ¿sí sería el papá? Sí, claro, porque es que usted ahorita mencionó la edad de Álvaro Leiva, tiene más de 80 años, su papá sí pudo haber sido el que generó desde el Partido Conservador el magnicidio de Gaitán. Eso leí, yo decía, ¿cierto o no? Usted sabrá más que al respecto. En fin, a propósito de lo que dice Clayton, ¿qué le responde usted a él? Ya bueno, y a mí, a ver si es verdad lo que estoy diciendo, que leí en redes. Pues mire, lo del golpe de Estado blando ha sido una expresión que el mismo Petro ha utilizado para situaciones muy diferentes, ¿no es cierto? Él se refiere a golpe blando cuando el Consejo de Estado le suspende un decreto, cuando el Consejo de Estado le anula un decreto, cuando la Corte Constitucional le declara inexequible una ley, cuando la Procuraduría, por ejemplo, al mismo Leiva, ¿sí? Cuando la Procuraduría suspendió a Álvaro Leiva por el famoso contrato pues, de los pasaportes, y cuando le abrió investigación disciplinaria, de alguna manera Petro ha utilizado la expresión golpe de Estado hablando a todas esas situaciones que son institucionales, ¿sí? Fallos de la Corte Constitucional, fallos del Consejo de Estado, investigaciones de la Procuraduría, investigaciones de la Fiscalía, que son normales. Entonces, todos los gobiernos, Roger, casi que todos los gobiernos podrían decir, hemos tenido golpes de Estado blando, porque a todos los gobiernos, a Duque, a Santos, a Uribe, a todos los gobiernos, las Cortes Constitucionales, el Consejo de Estado le ha fallado, la Corte Suprema, imaginen en el gobierno de Uribe, ¿cierto? Recordemos que la Corte Suprema condenó a más de 30 congresistas por parapolítica. Entonces Uribe también podría haber dicho, yo tuve golpes de Estado blando, porque en mi época la Corte Suprema de Justicia persiguió a una cantidad de congresistas, ¿cierto? Y lo de los criminales, ¿cierto? Miren que eso no es nuevo tampoco, ¿no? Hablar con bandidos, hablar con criminales, ahora mire que ahora están hablando del clan del Golfo. Roger, Germán, recordemos que Mancuso estuvo en el Congreso, ¿sí? Recordemos que en el gobierno Uribe había mucho comentario de que por la puerta del sótano ingresaban al Palacio de Nariño bandidos, delincuentes, ¿sí? A hablar con el gobierno en ese momento de Álvaro Uribe. Recordemos que Luis Carlos Restrepo pues, estuvo en nombre del gobierno en conversaciones con grupos paramilitares, y de ahí pues salió las famosas leyes frente a los paras. Recordemos que Santos pues estuvo en Cuba sentado muchos meses con las FARC, y de ahí salió los acuerdos de paz. Entonces, en Colombia, recordemos que ahora que está tan de moda la constituyente, Roger, la constituyente tiene un antecedente que casi nadie recuerda, porque les da vergüenza o no quieren que los jóvenes lo sepan. Pero más allá de la séptima papeleta o de los estudiantes o del fallo de la Corte que permitió la constituyente, recordemos que en esa época, Roger, 1985-1990, también tuvieron mucha influencia Pablo Escobar Gaviria, el cartel de Medellín, y los Rodríguez Urquijo, el cartel de Cali, porque el gobierno está negociando con ellos el tratado de extradición, ¿sí? La nueva extradición. Entonces, eso ha sido frecuente en Colombia, Roger. O sea, en Colombia ha sido frecuente. Las luchas partidistas, el odio entre los partidos, ¿sí? La negociación con grupos al margen de la ley, acuerdos políticos, toda la vida ha habido acuerdos políticos, y reformas constitucionales, Roger, ni lo mencionemos, ¿sí? Uribe hizo referendo, Santos hizo plebiscito, tuvimos la consulta anticorrupción. O sea, que todo esto hace parte de esta cultura colombiana, Roger, que a mí a veces me parece que somos histriónicos, histéricos, porque a toda hora queremos reformar la Constitución, a toda hora queremos hablar de golpes de Estado, de que este presidente, a Duque cuando la pandemia, Roger, me acuerdo, que sacó como 120 decretos por estado de emergencia, también lo llamaron dictador, decían que Duque era un dictador, ¿sí? Que porque reemplazaba al legislador. Y antes los presidentes, Roger, recordemos que abusaban del estado de sitio,
Y todos, el actual, los anteriores, han abusado de las facultades, de las leyes de ley, leyes del Congreso que le dan facultades para que expidan decretos como estos. Entonces, yo creo, Roger, que si bien hoy debe haber gente, claro, debe haber gente interesada que Petro no termine, como lo pasó antes, pero hablar hoy día, en este momento histórico, pues, de que hay un golpe de Estado, de que estamos en un momento de sedición, de rebelión, yo la verdad creo que es un mal uso del lenguaje, un mal uso de las palabras. Sí. A propósito, ahora que usted está poniéndonos a tomar las pildoritas para la memoria, recordamos hoy el caso en el año 2007 durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez. Estamos recordando hoy de cómo a Piedad Córdoba, senadora de la República en ese momento por el Partido Liberal, el presidente entonces, Álvaro Uribe Vélez, la trató de apátrida, y yo creo que era el presidente de la Cámara de Representantes en el momento, Augusto Posada Sánchez, la denunció ante la Comisión de Investigación y Acusaciones de la Cámara de Representantes, precisamente por conspiración, por traidora a la patria. Un poco, estábamos recordándolo hoy, y vale la pena con el recuerdo que está viendo de otros aspectos, un poco como en el tema de hoy, vale la pena llevar hasta esos extremos. Con Piedad Córdoba no pasó nada. Hoy se habla incluso de llevar hasta los extremos de denunciar penalmente por sedición, por ejemplo, por traición a la patria, a Álvaro Leiva. Exacto. Eso recorderizo muy importante, ¿no es cierto? Esa historia colombiana está llena. Recordemos que Uribe también llamó traidora a Santos. Recordemos que cuando Uribe puso a Santos de candidato en el 2010 y luego Santos llega y se acerca a las FARC, Uribe también llamó al expresidente Santos que era un traidor, y empezaron a utilizar una expresión de canalla, ¿no? Empezaron a decirle los del Centro Democrático que Santos era un canalla y que había traicionado, que era un traidor, ¿sí? Entonces sí, se utiliza mucho eso. Y lo que usted dice, el derecho penal. Yo no soy penalista, Roger. Usted tiene un gran amigo y un gran colega que es experto, que es Santiago Tres Palacio, que sé que usted lo ha tenido varias veces en este programa. Yo no soy penalista y mal haría en meterme en los campos del derecho penal, pero sí, pues tengo conocimientos generales del derecho. Y yo le digo algo, Colombia también tiene una característica, y es abusar del derecho penal y del derecho constitucional. Los colombianos creemos que todos los problemas se pueden solucionar o a través de una reforma constitucional o a través del derecho penal. Entonces hacemos un uso y abuso del derecho penal, y lo que hacemos es congestionar la administración de justicia. Lo que hacemos es congestionar la Fiscalía y congestionar a la Corte Suprema de Justicia. Y en estos últimos años, en temas políticos, por ejemplo, Roger, se ha incrementado notablemente en los últimos 10 años las denuncias por calumnias, por injuria, por ejemplo, que es muy frecuente que entre políticos se hagan acusaciones, señalamientos, difamaciones. Roger, ¿usted cuántas sentencias ha visto en los últimos 10 años de los jueces penales o de la Corte que hayan condenado a algún político, a algún periodista por injuria, por calumnia? Eso siempre en que termina, o en una retractación, o en una conciliación, o en que le piden excusas. Entonces, claro, la gente está pidiendo, hay que denunciar a Álvaro Leiva. Yo no soy penalista, le insisto, Roger, pero de esos audios, por lo que al menos se ha conocido, no sé si habrá más, y veces no sacan todo de una vez, pero lo que se ha conocido hasta hoy, yo no creo pues que eso configure conductas que tipifiquen el delito o de sedición o de rebelión, porque es que esos delitos implican, Roger, generalmente, lo exige el Código Penal, es un levantamiento en armas, el uso de las armas, el uso de las fuerzas para derrocar a un gobierno, para tomarse el poder por la fuerza, ¿sí? Y obviamente de esas conversaciones pues no se deduce que Álvaro Leiva esté diciendo tenemos un ejército, ya hablamos con militares, o vamos a armar a la gente, o nos vamos a tomar el poder, vamos a llegar al Palacio de Nariño, vamos a tomarnos tales poblaciones. Entonces yo diría que hasta ahora pues por esos simples audios sería pues innecesario acudir al derecho penal, ¿cierto? Al derecho penal. Porque casi que, mira, Álvaro Leiva podría ya salir a decir, ya lo medio lo ha insinuado, hombre, no, era un almuerzo, era una cena, en un restaurante, ¿no? Uno con amigos habla, hombre, este gobierno nos tiene hastiado, hay que salir de él. Puede terminar en que fue simplemente una conversación, un coloquio de un pensar de una persona en un momento dado, pero que se tipifique el Código Penal, realmente no lo veo, no lo veo.
por eso es importante, doctor Suárez, saber con quién estaba hablando para saber qué alcance podría tener esa inocente conversación. Usted hablaba de que muchos se han reunido con delincuentes y él menciona allí el ELN y el Clan del Golfo, que a ellos no les gustan que les diga así, sino autodefensas ejército gaitanista. Pero reunirse con los delincuentes dependiendo para qué, porque si es en el marco de procesos de paz, o lo que vimos el otro día con el tema de la paz urbana aquí, pues digamos que esas son reuniones legítimas, pero convocar o mencionar al Clan del Golfo y al ELN como parte importante para buscar sacar a un presidente del gobierno, porque ahí dice el audio de eso, que hay que pensar que en el Clan del Golfo, que el ELN podrían ser parte importante, pues estamos hablando de otra cosa, doctor Suárez. Pero mire que lo mismo podríamos decir cuando él menciona a Vicky Dávila o a Miguel Uribe. Mire que en ese diálogo, esa llamada también un poco extraña, atípica, entre que se ha publicado en las últimas horas entre Vicky Dávila y Álvaro Leiva, y Vicky Dávila le pregunta, pero venga, es que usted ha hablado conmigo. Y dice, no, nunca. Es que yo le insinuo algo. No, nunca. Es que yo le he autorizado a usted a que utilice mi nombre. No, nunca. Estoy casi seguro, Germán, que si ese mismo diálogo lo tuvieran con el Clan del Golfo o con el ELN, a lo mejor va a pasar lo mismo. A lo mejor Álvaro Leiva va a decir, no, pero venga, yo nunca he hablado con el Clan del Golfo, yo nunca he hablado con el ELN, el Clan del Golfo nunca me ha autorizado a usar su nombre, el ELN no me ha autorizado a usar su nombre, ni el Clan del Golfo ni el ELN han insinuado, ni han dicho que están dispuestos a liderar una unión o un grupo o un acuerdo para tumbar al presidente Petro. Entonces, por eso insisto, Germán, aparentemente la situación tiene connotaciones graves. ¿Por qué? Pues porque se trata de un exministro de Estado, se trata de un excanciller y no de un gobierno anterior, sino del gobierno actual. Ahí es donde está lo grave. Se trata de una persona ya mayor, de más de 80 años, una persona con más de 50 años de trayectoria en la vida pública. Entonces, claro, eso tiene relevancia, eso tiene mucha importancia por ser la persona que es Álvaro Leiva y por algo que usted pues ya nos ha insistido 3 veces. Y es que no sabemos quién eran sus interlocutores, no sabemos con quiénes estaban hablando. Algunos han especulado, Germán, que eran de pronto cercanos, amigos, asistentes de algún representante de Estados Unidos. Pasaría lo mismo que con Vicky, hombre, esos representantes, esos gobernantes de Estados Unidos dirían, nunca hemos hablado con Álvaro Leiva, no hemos autorizado a utilizar su nombre. Si tuvo algún almuerzo con un amigo, conocido, cercano nuestro, pues es una conversación absolutamente privada. Entonces, a eso es que quiero hacer énfasis, hermano, ¿cierto? Que pareciera ser que fue simplemente como una especulación de Leiva, una idea suelta. Hombre, hay personas importantes en Colombia, hay grupos que podrían hacer parte. Yo pues lo veo, Roger y Germán, repito, puedo equivocarme, pero es mi opinión, ¿no? Esto es una opinión que yo quiero tener. A mí se me hace que es simplemente como un sueño, una idea suelta, una disertación o un delirio del señor Álvaro Leiva. Bueno, ahí nos da usted respuesta. Silvia Franco, para nosotros primero, doctor David, nuestros internautas que ellos preguntan, opinan y aquí les, por supuesto, prestamos la atención. Pero ¿cómo es esto? Se pregunta Silvia. Si en una conversación privada estoy hablando de cometer. ¡Ay, qué bueno, Silvia! Para allá iba yo a redondear esta conversación con el doctor David, pero muy bien, qué bueno que usted lo hace. Si en una conversación privada estoy hablando de cometer delitos, entonces ante la justicia no es válida porque es privada, así sea para cometer delito. Gracias, Silvia. Iba a preguntarle eso porque antes de que usted entrara a la conversación, pasamos un segmento de la entrevista, sí, una entrevista que le hizo Vicky Dávila, hoy precandidata a la presidencia de la República, y le dijo, yo en ese momento actúo incluso, soy precandidata, pero como periodista, yo sé de mi oficio, y le pregunta, la entrevista, ¿seré yo, señor? Recordé yo ese chiste de Judas, ¿cierto? ¿Seré yo, señor? ¿Soy yo? Y él dijo, no, Vicky, es que yo lo que estaba era, a propósito de la pregunta de Silvia, yo lo que estaba era conversando ahí. Entonces usted más o menos lo responde, pero yo tenía la misma inquietud. O sea, uno va diciendo cosas y no tienen validez, porque es que la intencionalidad, recordemos, esto es del derecho, yo no sé si en general, recordando el derecho en general, pero cuando se empieza con la ideación, por supuesto que hasta que se consuma la ideación, no se convierte, o yo no me convierto en responsable del delito.
Entonces, yo podría responderle una vez a Silvia que en el intercriminis se llama eso, del intercriminis se introduce entre la ideación y la consumación. Yo puedo decir la cosa que me ocurra, puedo idearlo, pero hasta que no lo no lo ejecute, pues, para que hablemos en términos más sencillos, yo no soy responsable de un delito. Entonces, es más o menos eso, doctor David Suárez, aunque ya le ayudé con la respuesta. Sí, mire, Roger, vuelvo a insistir, yo no soy penalista y soy muy respetuoso de no invadir esferas de otros expertos. Pero mire, en derecho penal existe, por ejemplo, algunos delitos, por ejemplo, que permiten la modalidad tentativa, ¿no es cierto? Pero en general, ¿no es cierto? A mí no me pueden juzgar o condenar por mis deseos, por mis intenciones, por mis sueños. Incluso no solamente privado, Silvia, incluso públicamente. ¿Cuántas veces públicamente en una refriega, en una disputa, alguien le dice, ojalá te maten, es que te va a matar, es que si me das la oportunidad te mato? Y a esa persona no la podrían investigar o condenar por un delito de homicidio o por una tentativa de homicidio, porque simplemente está manifestando un deseo. Obvio, no quiere decir que eso sea irrelevante a los organismos de seguridad, a los organismos de inteligencia, y obviamente a esa persona habrá que brindarle protección, seguridad y incluso públicamente mucha gente habla de cometer un delito, de incurrir en una conducta, te voy a lesionar, te voy a pegar una puñalada, ¿no es cierto? Que eso implicaría una tentativa de homicidio o unas posibles lesiones personales. Pero insisto, por regla general, porque repito, en el derecho hay muchos casos, Roger, habría que mirar qué tipo de conversación, entre quiénes, a qué nivel de detalle, porque es muy distinto si en una reunión se conversa, bueno, mire, pues, tenemos ya listo unas armas, tenemos una dinámica de trabajo, nos llegaron 20 fusiles, tenemos 40 hombres armados, vamos a entrar por el parque, al Capitolio, eso va a ser entre junio y julio. Repito, habrá casos de casos, ¿no? Entonces, si en una reunión privada hay un nivel de detalle donde se mencionan ya personas, grupos, organizaciones, armamentos, fechas, trámites, procedimientos, obviamente es muy distinto, repito, a que un señor en un almuerzo le diga a alguien, hombre, a este señor hay que sacarlo, hombre, a este señor hay que sacarlo. Eso es una aspiración de muchos, lo han dicho en redes públicamente. Ni siquiera en redes todos los días uno escucha, hay que sacar a Petro, no hay que, creo que hasta de las Priella, yo creo que, pues, no quiero ser aquí injurioso o calumnioso, pero creo que hasta un hombre como de las Priella, que es abogado, jurista, creo que hasta de las Priella públicamente alguna que otra vez ha dicho, no hay que sacar a Petro como sea, no hay que dejarlo que termine su periodo, pero él no ha dicho que va a utilizar mecanismos violentos. A lo mejor de las Priella, ¿en qué está pensando? En un juicio penal, en una investigación, en que lo suspendan, entonces, una cosa es manifestar deseos, intenciones, y otra cosa es que para el derecho penal esos deseos y esas intenciones no siempre van a tener relevancia penal, repito. Así es. Habría que mirar cada caso, porque en un caso donde hayan detalles ya para consumar un delito, estaríamos en una situación distinta. Yo hablo es por el caso de Leiva. Para mí, Leiva, en lo que han mostrado, para mí no configura un delito. Exactamente. Último comentario, ya está con nosotros el próximo invitado, pero entonces Paula Andrea Medina Alzate hace el siguiente comentario que nos parece pertinente que usted lo comente también. En Colombia, en especial en Bogotá, centro del poder, hay lobistas que actúan desde la legalidad y los que se van por el otro rumbo para delinquir y conspirar. Comentario para Paula Andrea. Bueno, Álvaro Leiva y su hijo son doctores, entre comillas, o con maestría en hacer lobby, pero no del legal o constitucional. Poder sí ha tenido para hacer daño. Un poder fortalecido de 40 años, está hablando de Álvaro Leiva. Doctor David. Sí, de acuerdo. Yo creo que ella trata de hacer una diferencia entre los que buscan confrontar a un gobierno a través de la legalidad, vuelvo a insistir, a través de demandas, a través de denuncias, a través de ejercicio del control, a través de la oposición, versus los que pueden pretender hacerlo desde la clandestinidad, desde el anonimato, ¿no es cierto? Y utilizando pues vías contrarias, vías ilegales, ¿no es cierto?
Entonces creo que es una diferencia que trata de hacer ella y también ratifica lo que dice pues, de que los Leiva pues, han estado hace 40 o 50 años en el ejercicio del poder y al lado de gobernantes y de poderosos. Sí, señor. Y para terminar, ratificar lo que usted ha dicho, aquí también, aquí precisamente en Clicracia, estuvo con nosotros el concejal de Medellín por el Partido Centro Democrático, Andrés El Guri Rodríguez, eso fue el año pasado, e hizo unos comentarios a propósito de que había que derrocar, había que tumbar al presidente Gustavo Petro. Recuerdo que hasta el mismo presidente Gustavo Petro tomó ese comentario que él hizo acá en Clicracia y lo de, vea, para la muestra un botón, vea este concejal intentando el golpe blando, ahí está demostrado, pero no pasó nada, simplemente un comentario que se hace y no llega más allá. Entonces quería hacer ese comentario. Y la misma Corte lo ha dicho en algunos casos, de que en materia política hay mayor flexibilidad en el uso del lenguaje y del discurso, sobre todo en el Congreso. Mire que en el Congreso hay veces hay disputas entre congresistas que llegan a insultarse, a ofenderse, casi que a agredirse, y recuerde que la Corte ha dicho, usted que es periodista le ha tocado seguramente ser protagonista de muchos eventos de ese tipo. A nivel político, a nivel de discurso político, la Corte siempre ha señalado que se tiene mayor flexibilidad y que los personajes públicos tienen que tener mayor aceptación de que van a ser atacados incluso en su persona, en sus asuntos algunas veces privados, porque algunas veces hemos dicho es que los personajes públicos no tienen vida privada. Pues, que es un extremo, pues ya. El personaje público siempre, como decían por ahí, Roger, la reina no solamente tiene que ser reina, sino parecerlo. El gobernante no solo tiene que ser gobernante, sino parecerlo. Pero en el discurso político, Roger, se acepta un lenguaje y unas palabras incluso mucho más fuertes de las que normalmente se aceptaría entre dos personas comunes y corrientes. Sí, señor, lo que es lamentable además, porque el lenguaje violento se escala con ese apoyo, digamos, institucional, que pues hay que acatarlo, ¿cierto? Estamos hablando de las altas cortes, pero que lamentablemente ello es casi que una patente de corso para que muchos se excedan, porque muchos lamentablemente se exceden. Doctor, yo quiero hacer relevante la campaña que usted ha hecho. Usted lleva varios meses, Roger, diciendo, porque una cosa es que digamos que a nivel político se permite más flexibilidad, pero me parece muy, muy importante la campaña que tú has venido haciendo desde hace meses atrás de mejorar ese lenguaje, de mejorar ese trato frente a los demás, de esas descalificaciones, las listas negras que tú has criticado tanto. Me parece que tú has hecho una buena campaña de que tratemos de volver esto más decente. Esto se puede manejar de una manera más decente y más culta, pero es difícil en un país como el nuestro de 200 años de violencia. Sí, es difícil, pero como lo dijimos al principio, doctor, para despedirlo, cuando nos decía Javier Darío Restrepo, el padre de la ética periodística, que es para mí como un santo. Yo me echo la bendición cuando pienso en Javier Darío Restrepo. Él nos hablaba de la utopía, es lo ideal, pero si usted no piensa en ese periodismo excelente, no llega a ser buen periodista. Entonces hay que pensar en la utopía de una sociedad en la que nuestra clase política sea más culta, más decente, trabaje con más altura y con más razón el discurso, y de eso depende de quién, de que la gente sea también más exigente. Es ahí la utopía, esperar que la gente les exija más, y en las elecciones que vienen demostremos, ese no me gusta porque se ha comportado así, en cambio ha mostrado otro comportamiento más decente, de mayor altura. Esperemos la utopía, doctor David Suárez Tamayo. Muchísimas gracias. Feliz día para todos, muchas gracias por la invitación. Como siempre, muy amable usted por atender nuestra invitación, porque nos ayuda con este propósito de ayudar a entender.